las concesiones que se le han hecho a las empresas transnacionales y que ya tienen más de, ya lo dijo el compañero, más del 50% casi de generación eléctrica a nivel nacional. Con esa toma, ¿cómo se van a resolver los problemas, el golpe tremendo que le dieron al Sindicato Mexicano de Electricistas? Es parte, desde mi punto de vista, es parte del golpe que está de las formas de producción. ¿Por qué no utilizar las hidroeléctricas que generan muy barato, en un promedio entre 15 y 18 centavos el kilowatt hora? ¿Y por qué no reconvertir la generación de electricidad con los recursos que tenemos? Han estado cerrando las termoeléctricas de CFE para meter ciclos combinados. Y las termoeléctricas ya se pagaron. Me tocó ir a ver la termoeléctrica en Monterrey. Está cerrada. Y adelantito pusieron una de ciclo combinado de Iberdrola. Y esa termoeléctrica ya la licitaron para venderla. Cuando ya está pagada, aquí está la termoeléctrica de Tula. Una unidad está nada más en reserva fría, como le llaman, porque están metiendo la generación de los privados. Tenemos que parar la inversión de los privados en el sector, y hay una propuesta para llevar al Senado de la República. Si estemos o no estemos, vamos a continuar, compañeros, porque nuestra prioridad es el sector eléctrico desde donde estemos. Hay propuestas sobre empleo y salario. Ya demostraron que la política económica le apostaron a la especulación en las bolsas de valores y le apostaron a bajos salarios. Y ahí está la crisis financiera europea. Saliendo a las calles hoy, es increíble que el Senado de la República, de 5,000 millones de dólares, lo subió a 14,038 millones de dólares para el rescate de los países europeos. Y dice la argumentación del Banco de México, es que vamos a tener mayor participación en el Fondo Monetario y nos van a abrir más crédito de deuda. Esto es criminal. Si hay propuestas para poder utilizar el sector eléctrico, el sector petrolero, el sector de energía, con fines de mejorar las condiciones del país. Está la fibra óptica, por ejemplo. Se pagó 21,000 kilómetros de fibra óptica por un préstamo cuando Gil Díaz era secretario de Hacienda. Y por esa fibra óptica podemos dar servicio de voz, datos, imagen y la red de distribución de cobre. Hoy se están robando toda la red de distribución de cobre en la zona central del país. Tiene dos finalidades. Primero, los que se lo están robando lo están vendiendo por kilo. Y tenemos las imágenes, los videos. Y la otra es negarle a la empresa pública dar el servicio de voz, datos, imagen, servicio de internet y favorecer a unas cuantas empresas televisoras como es Televisa, como es TV Azteca y las otras. Cuando podemos llevar, todos tienen luz en su casa, podemos llegar por ese mismo cable de cobre, llevar el servicio sin necesidad de invertirle, pero ya quitando el cobre y metiendo el aluminio ya no se puede hacer. Con el aluminio ya no se puede dar. Y teníamos una iniciativa desde junio del 2009, la solicitud a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para que le a la COFETEL y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que le otorgaran a Luz y Fuerza la concesión de una red pública de telecomunicaciones y pudiera dar estos servicios. Aprovechamos que está Jiménez Espriu, que va a ser el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes de este país. Está viva, está viva. Luz y Fuerza no se ha liquidado. Dicen, está en proceso de liquidación. ¿Saben cuántos años duró la compañía de Luz y Fuerza del Centro SADCB de liquidación? 20 años. Ya estuvieron los trabajadores con el sindicato. Hoy no se ha liquidado, pero sí hay una gran opacidad de corrupción que tiene que pagar Felipe Calderón. ¿Cómo explicarle a los mexicanos que es la fecha que no se integra el patrimonio de Luz y Fuerza con los inventarios?
no los han inscrito en la Dirección de Bienes Nacionales, no han entregado la cuenta pública 2009-2010 de Luz y Fuerza del Centro. Es la fecha que no nos informan sobre el Fondo de Previsión Social de Luz y Fuerza del Centro. Y vemos que sí, empezaron a regalar escritorios, computadoras a municipios panistas, como si Luz y Fuerza fuera propiedad de Felipe Calderón. Entonces, ¿qué es lo que hacemos de estar ahí en las instalaciones de CFE? Primero, el sindicato del SUTER tiene que respetar el convenio que firmó con el Sindicato Mexicano de Electricistas de 1985. Me imagino que usted está revolcando Leonardo Rodríguez Alcaide en su tumba, porque él fue el que firmó el convenio. Cada quien tiene su zona de atención, pero lo que ha hecho Felipe Calderón, además de meterlos como esquiroles a nuestra zona, hoy están de soplones. El apoderado legal de CFE, con unos ingenieros de ahí de CFE, acusaron a Miguel Márquez Ríos, dirigente del SME, de que los había secuestrado en la hidroeléctrica de Necaxa y que los había amenazado de muerte. Lleva 1 año 4 meses Miguel Márquez en la cárcel, dirigente del sindicato. Un ingeniero de la CFE con el apoderado legal fueron a la PGR, denunciaron a 11 compañeros que están en el reclusorio Oriente, ya casi cumplen 1 año, entre ellos un jubilado, y lo ha hecho la Comisión Federal de Electricidad. La CFE recibió los bienes de Luz y Fuerza en un convenio en comodato, y la legislación es muy clara. Si esa infraestructura se sigue utilizando para la actividad económica, quien la recibe tiene que asumir su responsabilidad con los trabajadores y con los jubilados y hacerse responsable del contrato colectivo de trabajo, y eso le corresponde a la Comisión Federal de Electricidad. Esos están obligados a hacerlo. Entonces no quieren resolver. Dice la CFE en su defensa jurídica, en los documentos de sus abogados dicen: yo no puedo ser patrón sustituto de los electricistas del SME. Dice, porque nada más recibí la infraestructura en un convenio en comodato. Dice, la recibí de manera provisional, no es definitiva. Dice, no se ha integrado al patrimonio de CFE. Y el convenio en comodato vence en agosto de este año. ¿Y después qué va a pasar con esa infraestructura? ¿A quién se la van a dar? ¿A Iberdrola? ¿A Repsol? ¿A Unión Fenosa? Esa es la parte que el Congreso tiene que revisar. Pues estamos ahí, pues es claro. Dices, es difícil porque llevan una semana sin entrar a trabajar casi 4.500 trabajadores sindicalizados. Pero llevamos ya sin trabajar 44.000 trabajadores que fuimos echados a la calle. Y estamos haciendo valer nuestro derecho a manifestarnos. Ni siquiera les estamos bloqueando las puertas. Quien la está bloqueando son la PFP. No estamos afuera. Sí, denunciando toda la política privatizadora de la CFE, denunciando al pillo de Néstor Félix Moreno Díaz, de los yates Ferrari, los sobornos de millones de dólares. Fue el que recibió la infraestructura. Y anda prófugo de la justicia. La Interpol lo andaba buscando, no lo encontró y ya le quitaron la orden de aprehensión a un juez. Elías Ayub también es otro de los pillos. Sí. Se le empezó con Cedillo y lo puso Alfredo del Mazo ahí. Y después siguió con Fox. Otro Y pillo. después llegó con Calderón. Dices, muy bueno para administrar, no. Le sirvió al sistema. Le permitió la entrada de cientos de empresas del sector extranjero al sector eléctrico. Por eso decimos, no estamos atentando contra una empresa del Estado, al contrario, estamos advirtiendo porque le estamos volanteando a los trabajadores. El golpe al sindicato también está preparado para la Comisión Federal de Electricidad. Si no reaccionan los del SUTER, si no reaccionan los trabajadores, van a ver lo mismo. Ya los han ido desmembrando. Cerraron construcción, le están quitando la generación, les mandaron un programa de retiro voluntario y los están descapitalizando. Resulta que la CFE debe 630,000 millones de pesos. ¿Quién lo paga? El pueblo. Bueno, yo decía en términos generales, yo hago un proyecto de política energética que no los 2 millones de mexicanos, sino todo lo que hay que invertir, el mantenimiento que hay que dar, las refinerías que hay que construir,
etcétera, 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 se puede hacer con los propios recursos de las empresas, con una política fiscal menos confiscatoria, con el ahorro que se logre en el presupuesto federal y muy particularmente en las empresas, con el abatimiento de la corrupción, sería muchísimo dinero. Con el... Agradecemos también la paciencia que todos ustedes han mostrado en esta jornada inaugural de nuestro coloquio Los Grandes Problemas Nacionales. Vamos a cerrar con broche de oro esta jornada, este día tan importante de coloquio. La invitación, este es un coloquio que, como ustedes saben, es de gran alcance y vamos a estar reuniéndonos cada martes en jornadas enteras con mesas de las 9, a partir de las 9 de la mañana, después otra a mediodía, en la tarde una tercera mesa a las 4 de la tarde, para culminar con conferencistas magistrales de la talla y de la altura de Lorenzo Meyer. La próxima semana vamos a estar discutiendo democratización de medios de comunicación o democracia y medios de comunicación, justicia. Desde el año pasado. Entonces, así que estos son viacrucis, ¿no? Para ustedes, en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. Cuando tengo que dar clase a mis alumnos ya pasada la hora y media, ya no dan para mucho. Así que me va a asombrar que ustedes puedan aguantar esto, pero yo sí vengo preparado para hablar mucho tiempo, pero no voy a hablar mucho tiempo, no se preocupen. En realidad traía yo preparadas unas láminas y se me perdieron, no sé dónde quedaron. Eran unas cuantas. Las que están aquí son un chorizo interminable y del cual voy a echar mano en unas cuantas ocasiones. No les voy a pasar todas ni les voy a comentar todas, porque entonces necesitaría yo como hora y media. Así que esto lo voy a hacer relativamente corto. Van a ver que en algunas pues no las comento. Las láminas las uso como apoyo, no es que yo vaya a ponerle la lámina y a leerles o a decirles lo que ustedes pueden leer allí, que es una de las malas costumbres de los que usan PowerPoint. Ahora déjenme ver si le entiendo a esta, porque si no es mi computadora yo no entiendo del todo, pero vamos a ver. ¿Con él se mueve? Sí, con él se mueve. Bueno. Quiero hacer me pidieron una conferencia sobre la relación México-Estados Unidos. Se pueden hacer este tipo de presentaciones desde varias perspectivas. Yo elegí la que como título puede no verse, si no se quiere, como contradicción, como complementariedad, como apoyo mutuo, como buena vecindad. Se puede ver de varias maneras. Yo elegí esta. Voy a poner énfasis en los problemas. El día de ayer vino el vicepresidente Biden y resulta que todo fue miel sobre hojuelas y todo estuvo bien, y fue a ver a la Virgen, y fue a ver a Calderón, y vio a los tres candidatos, y bueno, en todos lados estuvo bien. La Virgen no nos dijo cómo lo vio, pero él sí nos dijo, y según esto todo está bien. Esa es una forma, y no niego que se puede hacer así. Pero yo creo que la naturaleza de una relación asimétrica, que es la de México con Estados Unidos, es asimétrica y de vecindad. Estas dos cosas nos ponen a los mexicanos, o a México como Estado nacional, en una posición bastante peculiar. Canadá podría decir lo mismo, con una diferencia, que la simetría no es tanta. En nuestro caso, esa diferencia de poder es
francamente la variable central para explicar desde el origen hasta el día de hoy nuestra relación. Entonces voy a tratar de hacerlo rápido. Déjenme ver, tengo, según yo, ya casi son las 7:30. Bueno, pues para las 8:15 espero haber terminado, y si no, la termino de todas maneras a las 8:15. En deferencia a ustedes, si yo hubiera tenido que pasar esto de 4 conferencias aquí, no las paso, no paso la prueba. El punto inicial es este de la asimetría de poder. Ahí pueden ver en unos cuantos indicadores la gran diferencia. Vean el cuarto renglón, el Producto Interno Bruto, el de México y Estados Unidos. Bueno, pues es 14 veces, la diferencia es considerable. Si fueran 2 veces, ya sería de tenerse en cuenta. 3 veces, ya sería un caso perdido, pero 14 veces, vaya que sí hay diferencias. Luego, los demás no son tan impactantes. Vean la población, somos nada más, nosotros somos ya el 30%, 33% de lo que es Estados Unidos. No es mucha la diferencia. La diferencia es los factores económicos. Y ahí no está, hay otra, el factor militar, que es una forma de reflejar la diferencia entre los dos países. Bueno, originalmente México, este es un mapa de inicios del siglo XIX, pues realmente estaba hasta allá arriba de la línea que queda del tratado Adams-Onís, que España firmó con Estados Unidos en 1819, en vísperas de la independencia de México. No van a alcanzar a ver muy bien porque, bueno, pues la distancia aquí sí es, habría que verlo más cerquita, pero pues no se puede. Pero hasta allá arriba, en California, llegando al Oregón, ahí estaba México. México en realidad en algún momento tuvo frontera con Rusia. Eso es algo que a veces no lo captamos, pero era como mapa era fantástico. El fuerte Ross de los rusos y Sonoma, que no Sodoma, Sonoma, estaba el general Vallejo con la friolera de 15 soldados mexicanos, que era una fuerza, era lo más que México daba. Y, bueno, aquí está, a ver, si no le saco, con esta se podía dejar ciego a alguien, ¿no es así? ¿Cómo se le hace esto? A ver, ¿en este? Bueno, entonces andaba por aquí, por ahí andaba el fuerte Ross y Sonoma. Entonces, México en el inicio es una zona enorme y los Estados Unidos estaban concentrados aquí en la costa del Atlántico. Luego lo que viene es la expansión. En esto México es único en América porque es el país que realmente tuvo que aguantar la expansión norteamericana. Canadá también, pero no tanto, porque Canadá estaba apoyado por Inglaterra, nosotros estábamos apoyados por nadie. Entonces, la expansión llevó a que todos estos territorios se quedaran en el lado norteamericano. Ahora, no hay que ser demasiado injustos. Esto, no le hagan caso a eso. El norte de México, y a veces nuestro nacionalismo nos impide aceptarlo, en realidad no era ni de Estados Unidos ni de nosotros, era de otras terceras naciones a las cuales les hemos hecho poco caso, que son las naciones indias. Ese era su territorio y no nos pertenecía a nosotros como México.
La vida cotidiana en esas zonas que parecían desérticas y deshabitadas, sí estaban habitadas y sí había una civilización completa allí, pero eran los indios nómadas que tanto México como Estados Unidos se encargaron de deshacerlos como naciones. Este cuadrito que está aquí tampoco se ve en la distancia. Es un cuadrito bien interesante. Son los cambios de gabinete y de presidencia que hubo en México en la primera mitad del siglo XIX. Lo tomo como un indicador de que esto era un desastre. Si ustedes creen que hoy es un desastre, en la primera parte del siglo XIX era esto francamente de llorar, porque México no era una nación, todavía no lo era. Formalmente era un Estado nacional, pero no tenía los elementos para hacerlo. De aquí, por ejemplo, estas cifras, algunas de estas cifras son francamente interesantes. Vean ustedes estos años, los años de la guerra con Estados Unidos, el número de cambios anuales que hay en el gabinete. Aquí hay 16, pero aquí hay 32, aquí hay 42 cambios de gabinete, y vean los cambios de presidentes. A veces echo de menos esto, porque se podía cambiar de presidente muy rápido. Vean, por ejemplo, 1846, 4 cambios de presidentes. 47, el año de la guerra. 48, 2. Esto quiere decir que no había realmente instituciones en México, no había instituciones políticas. Si podemos cambiar en un año de esa manera en medio de una guerra, bueno, pues quiere decir que nuestra relación empezó entre un Estado que todavía no era una gran potencia, pero ya era un Estado, ya era una estructura política seria, y nosotros, que no éramos ni Estado, ni nación, ni nada que pudiera considerarse digno de ese nombre, éramos un conjunto de unidades locales con economía, sociedades, culturas, gobiernos e intereses locales. Muy pocos tenían la idea de una nación. Este es otro mapita. De aquí, bueno, este se ve mejor, ¿no? Aquí ya se ve, este es lo que había, la línea donde los españoles trazaron la frontera, y todo eso es el territorio que se fue. Y este cachito de aquí es lo que se fue después de la guerra del 46 al 48, esta es la Mesilla. Que a veces mis estudiantes no saben exactamente qué es mesilla, pues lo vieron mesilla, pues camilla, sillilla, algo chiquito. Pues no, señor, era un buen trozo de territorio. Este es el último territorio que se perdió. Bueno, entonces la primera mitad del siglo XIX es un choque por una razón tan elemental, pero tan fundamental. Es el choque por el territorio. Luego va a ir perdiendo sentido esto. Estados Unidos ya no va a necesitar más territorio. Completa lo que es su expansión de océano a océano. A los ingleses les quita esto. Los ingleses tampoco, ellos ni se preocupan. La verdad es que por algún momento dijeron, bueno, a lo mejor entramos en guerra con ellos por el Oregón. Pero luego no vale la pena, tenemos tanto. Tenemos la India, tenemos Asia, tenemos tal cantidad de cosas que no vale la pena pelearse. Así que los americanos aquí se expandieron sin grandes problemas. Yo no podría decir que aquí también se expandieron sin grandes problemas, porque la guerra fue realmente muy unilateral. La pérdida de todos los combates, excepto el primero, probablemente ese que se da entre el río Bravo y el río Nueces, ahí en Matamoros. Después todos fueron en contra nuestra. Bueno, entonces esa es la primera etapa. Alguien dije que no
iba a usar todas las láminas, pero estoy viendo que las estoy usando. Esta es una posibilidad, solo una posibilidad, para que no nos sintamos tan mal. Esto también se pudo haber ido, porque existió la posibilidad, había un Movement for All Mexico en Estados Unidos que decía, pero ya para qué nos salimos, pues ya estamos allí, qué pérdida de recursos, vamos por lo que queda. Y luego andaban por ahí pidiendo, ¿qué tal si nos quedamos? Bueno, Chihuahua no está tan mal, la Baja California toda, pues está interesante, no hay nadie. Nuevo León, Coahuila, Zacatecas tenía plata, y entonces nos hubieran dejado esto, porque aquí está Yucatán, que también se hubiera ido, porque los yucatecos tenían unas ganas de irse que no se las aguantaban. Los yucatecos le pidieron a los ingleses, a los españoles, a los americanos, que si porfa les echaban una manita ahí, porque tenían un problema enorme, los indios mayas, las rebeliones. Es que México no era realmente un país, era un conjunto de sociedades locales. Bueno, pero entonces podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Pues se fueron un montón de territorio, pero no se fue todo el que se pudo haber ido. ¿Y por qué no se llevaron esto? Si ya había ganado. Y así la gente de Monterrey ya no tendría que pasar la frontera, y si no, podrían irse a Padre Island como parte de un viaje interno. No se lo llevaron porque había ahí algo que defendió a México: la demografía, la presencia de mexicanos. Allí había mexicanos, y eso sí que no lo querían. Querían el territorio, pero no los mexicanos. Bueno, este es el porfiriato. No le hagan mucho caso a esto. Estas son para cuando hay más tiempo, son las inversiones. Esta es la segunda etapa. Entonces, la primera etapa termina en mitad del siglo. Echémosle todavía el tratado. ¿Qué pasó? Se oye. Sí, le habré hecho algo aquí. Se va que se agotó la pila. Aquí dice por. Ya. El tratado Maclean-Ocampo, que firman los liberales con el enviado norteamericano, en el momento en que están en una lucha durísima a muerte con los conservadores, le daba a Estados Unidos el derecho a perpetuidad del paso de Tehuantepec y otras posibilidades de abrir carreteras desde Estados Unidos hacia el Golfo de México y de Estados Unidos hacia el Pacífico, y eso hubiera sido cortar a México en 4 pedazos. Pero cuando México tiene ya primera vez un régimen político que más o menos parece estable y es capaz de cumplir con los requisitos de un Estado nacional, es después de la guerra de Reforma y después de la República Restaurada. Con la República Restaurada en 1867, con la victoria de los liberales, empieza el Estado mexicano por primera vez. Entonces ya no hay problema de pérdida de territorio. Por ahí algunos en Estados Unidos querían un poquito más y algunos en México temían que eso pasara, pero en términos generales se cierra una época, empieza otra. Aquí el problema es económico. Estados Unidos es una sociedad que está recibiendo todavía inversión extranjera porque no tiene suficiente para desarrollarse. Está recibiendo sobre todo inversión de Inglaterra, pero a la vez recibe de Inglaterra y manda un chorrito a México. Es una sociedad muy dinámica. Puede hacer las dos cosas: procesar montones de capital externo proveniente de Inglaterra, que es el centro de la revolución industrial, la gran acumulación de capital en el mundo, y empezar a invertir en México. Esas cosas que les puse allí, bueno, ya no están, pero aquí sí están.
¿Quién sabe qué pasó? Yo sí las veo aquí, se las voy a platicar. Aquí está el total de inversiones en deuda pública, banca, ferrocarriles, servicios públicos, minas, bienes raíces, industria, comercio, petróleo y la inversión extranjera al momento de terminar el porfiriato, porque estos son cálculos que no les hagan mucho caso porque se contradicen, las fuentes no están bien hechas, pero son las únicas que hay, son los cónsules extranjeros y el gobierno de Porfirio Díaz, y entre todo se puede hacer este cuadro. Estados Unidos tiene por países la inversión externa mayor en México, pero si sumamos todos los europeos, Europa tiene el mayor monto. Individualmente no hay ningún país que le llegue, pero en conjunto Europa todavía pesa. Ese es el fin del siglo XIX y el principio del siglo XX. Aquí está otra vez otra forma de expresar las inversiones extranjeras, y luego viene la Revolución Mexicana. Bueno, escogí esta foto, pues podría haber escogido cualquier otra. Estos son Marines, y esto es 1914. Es cuando están en Veracruz. Creo que hay otra foto, a ver, no, ya no. Bueno, nos quedamos con la foto. Esta etapa sería una tercera etapa. Aquí el problema principal, la contradicción principal ya no es territorio, ya no es el pleito con Europa por invertir en México, un pleito que manejó muy bien don Porfirio. Ahora que estamos en casi acabamos el centenario de la Revolución, hay que reconocerle a don Porfirio que dentro de todo supo manejar una política exterior de la debilidad inteligente. Contrapunteó a europeos con norteamericanos en materia de inversión, y su idea, si le hubieran dejado tiempo, pero pues ya ni la naturaleza ni la revolución le dejaron el tiempo, hubiera traído a los japoneses, hubiera traído inversión asiática, y así hubiera hecho una pluralidad de inversión para que no dominaran los norteamericanos, que es lo que domina ahora. Con la Revolución Mexicana, lo que viene es una tercera etapa donde la parte principal de la contradicción es política. La primera fue territorial, la segunda es económica, esta es política. No que las otras estuvieran enteramente desaparecidas, pero la dominante, la contradicción dominante es política. Y ese tipo de experiencias las va a tener Estados Unidos muchas veces hasta el día de hoy. Afganistán, Irak son los dos últimos casos, donde se mete a zonas que no son centrales en el sistema político ni económico mundial, sino marginales, y México era marginal, porque hay un cambio político inesperado y que le causa problemas. Y entonces se va a meter a intervenir allí, como intervienen todas las potencias desde el principio de los tiempos, desde que existieron los imperios, y hasta, yo creo, todavía le falta. Van a estar siempre metiéndose en sus zonas de esferas de influencia. Zonas de influencia. Bueno, nos tocó ser de las primeras, no fui la primera, pero fuimos de las primeras. La Revolución Mexicana nos tomó por sorpresa, tomó por sorpresa a don Porfirio, que no tomara por sorpresa a los norteamericanos y a los europeos. Esta es una historia larga, pero hay que hacerla corta. Se metió porque somos su frontera y no puede permitir que se le desmorone la frontera. Es bien importante mantener el control de la frontera y tener un gobierno estable al otro lado de la frontera. En el lado norte pues no hay problema. Tenía a Inglaterra y luego a Canadá, bastante estables. Ahí sí que no hay problema. Es al sur donde está el problema.
Y cuando el sur, que tiene un sistema estable, que es el porfiriato, de repente se le viene por los suelos, pues entonces a ver qué hace. Y aquí es interesante, en esto me he dedicado años y no los voy a aburrir con eso. A mí me apasiona la historia política e internacional de México en la Revolución. Pero resumiéndolo en muy pocas palabras, es la búsqueda de la estabilidad mexicana. Se ha explicado mucho desde el lado mexicano, algunos dicen no era la búsqueda de quedarse con los mercados mexicanos como si fueran muy importantes, es sacar a los europeos y estuvo metido porque quería el petróleo, etcétera. Básicamente lo que quería, lo que necesitaba, lo que siempre ha demandado desde entonces hasta ahora es, en primer lugar, estabilidad. Que le garanticen una frontera de 3,000 kilómetros que es muy difícil de cuidar. Y el tipo de intervención tiene que ver con eso. En el primer momento, cuando todavía está Taft, que es republicano en el gobierno, y tiene su embajador Henry Lane Wilson aquí, pues dice, Dios santo, este señor Madero no sabe lo que hizo, ni tiene idea de lo que va a hacer, necesitamos que se vaya. Y si se va por la vía rápida, mejor. Y que regrese, si ya no puede regresar don Porfirio, pues qué lástima, pero alguien muy similar, un militar, una mano dura. Por otro lado, hay otro Wilson, que no hay que confundirlos, son coincidentes, que es el presidente Wilson que va a entrar en 1913 y que es muy sofisticado. Es un profesor de ciencia política, a lo mejor por eso. No es por nada, pero algo tiene. Y que tiene esta idea. Mi principal interés en México es la estabilidad. ¿Cómo voy a lograrlo? No lo voy a lograr poniendo a Victoriano Huerta, no voy a lograrlo haciendo otra dictadura. Las dictaduras por definición son débiles porque a la larga no saben cómo resolver el problema de la sucesión, que es lo que le pasó a don Porfirio. Uno que llega por la espada se va a salir por la espada. Entonces necesitamos institucionalizar a México. Por eso, con muchas dificultades, etcétera, va a terminar por apoyar a Carranza. En algún momento quería apoyar a Villa, pero francamente era muy difícil. Entonces apoyó a la facción revolucionaria más moderada. Y la apuesta yo creo que le salió muy bien, porque el resultado va a ser un régimen estable, autoritario, pero estable, que va a ser, en realidad el PRI llega al poder desde 1916 con Carranza. No se llamaba PRI todavía porque no había necesidad, pero llega Calles, ¿no? Entonces ya está en el poder, ya se hicieron de Zapata y de Villa, y el resultado en el largo plazo, en 29 nace el PRI por accidente, porque les matan a Obregón. Pudo haber nacido antes, pudo haber nacido después, no se necesitaba que naciera en el 29, nada obliga a ese año. Pero lo que sí es un hecho es que las bases del sistema autoritario están en 1916-17 con la nueva Constitución, y ese es el régimen al que Wilson reconoce. Reconociendo a los Estados Unidos, le da un apoyo que además tiene lugar durante la Primera Guerra Mundial. Al concluir la Guerra Mundial, Estados Unidos es la gran potencia. La Revolución Mexicana se inicia cuando Estados Unidos todavía no es la gran potencia. Termina cuando ya es. Así que no solamente somos vecinos de un país poderoso, somos vecinos de la primera potencia del mundo. Y esa potencia no se puede dar lujos de tener países en desorden. Va a ser muy complicada la relación con Carranza, luego con Obregón, los acuerdos de Bucareli, etcétera. Pero en los años 20
se llega al acuerdo. Déjenme pasarle un poco más y no hagan caso de lo que vean. Esto es las conferencias de esto es las de Bucareli. Esto es el punto de inflexión. Este es el que quería yo llegar. Este personaje que ven en medio junto al señor de condecoraciones, pero que no tiene ninguna condecoración, entre el muy condecorado y el no condecorado es el embajador norteamericano. Para eso son republicanos, mandan con sus uniformes a la europea y todos que parecen piñatas más que... pero no tenía ninguna importancia. En cambio, el que no parece piñata es el que tiene toda la importancia. El embajador Dwight Morrow es de profesión, es abogado y banquero. No es que él sea dueño del banco, él trabajaba para JP Morgan, uno de los grandes banqueros estadounidenses y con importancia mundial. Él va a llegar a un acuerdo con la Revolución Mexicana a través de Calles. El acuerdo no es formal, es informal, pero es buenísimo. Los documentos que recibe de los ingleses Morrow, tampoco voy a hacer la gran, porque es interesante, no se le ocurrió a él la idea, es a los ingleses, pero él se la clavetea. Él es el que puede hacerlo. Dice, vamos a no chocar con México, vamos a tratarlos bien, vamos a decirles que tiene sentido su revolución, en tanto no toquen los intereses norteamericanos. Entonces vamos a decirles que su educación es, que están trayendo educación a los pueblos indios, Vasconcelos, caramba, y les están enseñando a hablar español, y que fue una tragedia para los indios la educación de esa época, pero en fin, se veía como muy bonita. A los indios no les gustó, pero nadie les preguntó. Desde la perspectiva norteamericana, miren, son nacionalistas, está bien. Están haciendo una revolución cultural, que todavía no se usaba el término, que no llegaba Mao Zedong, pero está muy bien. ¿Quieren cambiar los derechos de las compañías petroleras? Bueno, ahí hay un problema. Nosotros aceptamos que cambien los derechos de los yacimientos petrolíferos que se descubrieron después de su constitución. Esos son suyos. Pero los que se descubrieron antes de su constitución, antes del artículo 27, esos son nuestros, porque nosotros los compramos cuando estaba unas reglas de la ley minera distintas. Y necesitan un poco de apoyo a su nacionalismo. Bueno, vamos a hacer esto. Ustedes cambian los títulos, pero no la esencia de los títulos. Ustedes van a poder dar nuevos títulos petroleros, nuevas concesiones. Ok, los que dio don Porfirio quedan abolidos, van a dar nuevos, pero esos nuevos van a respetar los derechos que nosotros teníamos. Entonces todo cambia y todo sigue igual. De acuerdo. ¿Entendieron? Entendimos. Ese es el acuerdo Calles-Morrow, que en virtud de él, Morrow apoya a Calles en su guerra contra los cristeros. No les gustaba a los norteamericanos, tampoco les gustaba mucho la Iglesia Católica, porque ellos son más bien protestantes, tampoco les importaba gran cosa. No les gustaba, de todas maneras, que anduvieran persiguiendo a la religión, a los ministros de la religión. Pero, si no se fija uno mucho, no hay problema. El nuevo gobierno, ¡zas!, matan a Obregón. Morrow le dice a Calles, oiga, relíjase, no vaya a dejarme esto en una situación tan inestable, relíjase. No, dice Calles, voy a aceptar la no reelección, por eso mataron a Obregón. Voy a hacer un partido. Y Estados Unidos
toma a ese partido y a ese cambio como democrático, le puso el sello de democracia. Y nunca más volvió a buscar la caída de un gobierno mexicano, incluyendo al del general Cárdenas, que en 38 les va a voltear un poco las cosas con la expropiación petrolera. Pero el acuerdo fundamental de 1927-1928 es que el gobierno norteamericano apoyará la estabilidad mexicana a cualquier precio, a cambio de que los mexicanos no vuelvan a tomar actitudes contrarias a Estados Unidos, con la excepción del general Cárdenas, al que sí se la tuvieron que aguantar porque venía la Segunda Guerra Mundial y necesitaban la estabilidad y el apoyo. El apoyo no era muy importante, pero la estabilidad sí, en un mundo donde la Guerra Civil Española había hecho nacer esperanzas aquí de un movimiento similar al de Franco y con simpatías por el nacionalsocialismo y por el fascismo. Entonces Cárdenas les garantiza que México no va a coquetear con el fascismo como Argentina, por ejemplo, y que aquí, aunque había partidarios del fascismo, había una derecha que quería o veía con simpatía lo que estaba pasando en Europa. México no la iba a dejar pasar, pero iba a insistir en lo de la expropiación petrolera. El general Cárdenas negoció, teniendo todo este entorno internacional que se estaba cayendo, hizo de la debilidad del sistema internacional la fortaleza de México. Lo supo manejar como un artista. Terminado ese incidente, entrada la Segunda Guerra Mundial, ya no hay realmente contradicciones de fondo. Este es un momento fundacional, el del embajador Morro, cuando ya no usó un lenguaje imperialista. El lenguaje que el vicepresidente Biden usó ayer es el mismo que usó Morro. Hay una liga entre este momento de fines de los 20 y lo de hoy. Estados Unidos busca la estabilidad y que México puede seguir con una independencia relativa en la medida en que no lo desafíe en los puntos centrales. La única excepción es 1938, y ahí porque se viene encima la Segunda Guerra Mundial y porque los más afectados de la expropiación petrolera de 38 no fueron los norteamericanos, fueron los anglo-holandeses, Inglaterra y Holanda, que tenían la empresa Shell. Bueno, entonces ahí se termina una etapa. Ahí es la negociación del nacionalismo revolucionario con los norteamericanos. Luego viene la otra. Podemos verla desde el nacionalismo revolucionario, pasando por la Guerra Fría, el TLC y la Iniciativa Mérida. Si ustedes quieren, se podría esto tratar en diferentes partes, hacerlo parcelas o verlo como un todo. La posibilidad de verlo como un todo está dada por el hecho de que no hay ninguna amenaza de violencia norteamericana contra México. Hay presiones, pero ya no vuelve a haber la presencia de Marines en Veracruz en 1914, la presencia de Pershing en Chihuahua en 1916, la posibilidad de una acción fuerte en 1926 por el petróleo contra Calles. No, ya no hay nada de eso. Podrá haber momentos de tensión, pero ni una sola vez desde entonces hasta hoy Estados Unidos ha amenazado con usar la fuerza contra México. Pero eso no quiere decir que no sea una situación o una relación en donde hay momentos de tensión.
La Segunda Guerra Mundial fue un desastre para muchos países. Aquí ya me salté la Segunda Guerra Mundial. Bueno, es por andar jugando con estas cosas. La Segunda Guerra Mundial es el momento de alianza de México con Estados Unidos a fondo. Puros acuerdos hay entonces. El primer acuerdo comercial, el acuerdo para poner fin a la deuda externa que México tenía, el acuerdo para llegar a que también se finiquitaran las reclamaciones que Estados Unidos tenía contra México por los daños que había sufrido durante la Revolución, eso también se acaba. El acuerdo de cooperación militar, el acuerdo bracero, todo eso tiene lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Y México termina esa guerra, que fue un desastre para muchos países, para nosotros fue una guerra perfecta. Mejor no hubiera podido ser. México nada más mandó su escuadrón de caza 201 al Teatro del Pacífico, perdió unos cuantos pilotos, como una tercera parte fue por el entrenamiento, y luego los otros sí fueron porque, pues ya, ahí sí. Y el escuadrón 202 nada más perdió pilotos por entrenamiento porque nunca llegó al teatro de guerra, se les acabó la guerra antes de poder llegar. Es la única pérdida directa militar mexicana en la Segunda Guerra Mundial, que si se perdieron, ¿cuántos? 50 millones de personas, pues nosotros no alcanzamos ni el punto 0,0000000, pero ganamos un montón en acuerdo con Estados Unidos. Así que cuando termina la guerra, empieza la Guerra Fría, inmediatamente casi. La guerra termina en 45, para 47 ya está la Guerra Fría, pero en realidad estaba desde antes. El anticomunismo norteamericano sí se deja sentir en México, eso es lo que estoy trabajando ahora. Algún día llegaré a escribir terminar mi libro sobre eso. Tiene un efecto enorme, porque México tiene que unirse al anticomunismo de Estados Unidos, pero tiene su nacionalismo revolucionario y no puede seguirlo en todo, o no por lo menos con la intensidad que lo seguían otros países latinoamericanos. Y la revolución cubana es la que pone a México en un punto, a la élite política mexicana, en un punto difícil, porque ahí Estados Unidos sí que le importa. Sí quiere alinear a América Latina en su conjunto contra Cuba y no va a aceptar excusas. Y México tiene que decir sí, pero, o no, pero sí. Y es una maravilla López Mateos, que por lo demás no me simpatiza, pero debo de reconocer que entre migraña y migraña le dio suficiente para poder mantener esta tensión entre las formas de la relación y el contenido de la relación. En el contenido, México es tan anticomunista como cualquier país latinoamericano, en las formas no. Y la forma más importante es mantener la relación con la Revolución Cubana. Es una relación formal, porque no tiene ningún contenido sustantivo, no hay comercio, no hay intercambio de inversión. Bueno, México podía haber tenido alguna inversioncilla, como durante la época de Salinas se intentó. Algo de teléfonos, por cierto, en Cuba, pero nada, no hay nada. Y cuando la crisis de octubre de 62, entonces México sí tiene que abiertamente decir: estamos con Estados Unidos y no hay vuelta atrás. Pero le dejaron cierta libertad, sí, a condición de que controlara la izquierda mexicana. La izquierda mexicana está completamente controlada por las buenas y por las malas. Se usa lo mismo la cooptación que la prisión, que el asesinato. Estados Unidos sabe que aquí no va a pasar nada. Que la embajada soviética existe, sí. Que la embajada checa existe, sí. Que están más vigiladas que todo está vigilado. Entonces, la embajada cubana, bueno, desde luego, está archi super ultra vigilada. Los viajes a Cuba, etc. No hay ningún problema. Y la Guerra Fría pasa
teniendo efectos indirectos importantes en México, porque si de por sí es una sociedad conservadora, casi reaccionaria, así en los valores dominantes en este país desde siempre, se acentuaron. La prensa fue anticomunista, la televisión fue anticomunista, al Partido Comunista se le vigiló. Yo creo que había más vigilantes del Partido Comunista que cuadros del Partido Comunista en México. Y esta parte sí tuvo efecto aquí. La derecha se fortaleció dentro del PRI, pues en realidad no necesitaba del PAN. Adquirió carta de naturalización el ser ya conservador en esa época y tuvo un efecto indirecto. Pero directamente México pudo mantener la idea de que era un país relativamente más independiente que el resto de América Latina. Esto que le puse aquí, la evolución de la inversión directa. Bueno, ahora ya pasamos vamos a pasar. No, esto ya no, tampoco. Vámonos. Esto ya es más reciente. Aquí estamos, después del Tratado de Libre Comercio de 1993. El modelo económico mexicano que se mantuvo, eso hay que también reconocerlo, México mantuvo su derecho a desarrollar el mercado interno y protegerlo con barreras arancelarias, aunque Estados Unidos no quería. Luego ya aceptó y tan tranquilo puso sus inversiones entonces en México y ya no había mayor problema. Pero cuando ese modelo se viene abajo, cuando se destruye en 1982, entonces Estados Unidos tiene que entrarle al kit. Tiene que darle préstamos a México, tiene que apoyarlo directamente y a través del Fondo Monetario Internacional y no quiere inestabilidad en México, por eso lo va a apoyar y lo va a apoyar a fondo. Pongan el otro ejemplo de la Argentina cuando falló, la dejaron sola y hay que se hunda. A México no le podían dejar así, es la otra cara de la moneda, tenía que apoyar al régimen a fuerza para mantener la estabilidad. Entonces aquí vean ustedes, esta es una gráfica bien bonita, ¿no? Porque la parte azul es la inversión norteamericana en México y la parte rojita es la inversión mexicana en Estados Unidos, que también teníamos. Alguien andaba invirtiendo en Estados Unidos, no sé quién, pero yo supongo que es la fuga de dólares para Estados Unidos. Pero aquí se ve otra vez de una manera clarísima la simetría. Ellos invierten aquí, nosotros, bueno, pues van a ser también los que compraron, pues los departamentos de Pasteur ¿cómo se llama? A lo mejor con algunas de esas inversiones. El comercio. Entonces, el TLC es comercio. Se destruye el modelo antiguo, ya no hay nacionalismo revolucionario. Es otro PRI, es otra forma de hacer el intercambio económico con Estados Unidos por la vía comercial. Entonces las exportaciones y las importaciones, fíjense, allí uno de nuestros problemas con el antiguo modelo es que les importábamos mucho a Estados Unidos en términos relativos y exportábamos muy poco. En este modelo es al revés. Ahora México exporta más de lo que Estados Unidos le exporta a México. Eso diría uno, caracoles, ahora sí hay superávit. No, porque con los otros países tenemos déficit. Entonces ya no hay tanto superávit, pero con Estados Unidos sí hay superávit. Estamos exportando, bueno, en 2009 se cayeron todo, porque pues 2009 tiró todo, pero luego va a volver a subir. Bueno, aquí está la simetría, otra vez, esta simetría es fantástica. Ahí está el círculo de este lado, del lado derecho. Lo que le importa
Estados Unidos a México, vean, ahí está, es el 12% de su comercio exterior, es la parte verdecita de allá. En cambio, lo que nosotros importamos de Estados Unidos y exportamos a Estados Unidos es el 80.5%. Casi ningún país del mundo tiene este tipo de exportación. Que yo sepa, somos los únicos que tenemos tan concentrado en Estados Unidos nuestro mercado. Pero fantásticamente, ahora, alguien puede decir, bueno, durante la Segunda Guerra Mundial estaba igual. Sí, era la Segunda Guerra Mundial, que tenía que empezar y acabar. Esto no se va a acabar, al menos no sabemos cuándo se acabe. Esta es la nueva dependencia. Pero es formidable, ese 80.5 es del 2010 la cifra, y es tomada de las fuentes norteamericanas, que a su vez las toman del Banco de México. Pero ese círculo es realmente interesante. México, ¿a quién le exporta además? Pues a Canadá, pero eso del Tratado de Libre Comercio de la América del Norte, pues lo que está realmente al norte ni nos va ni nos viene, podría no existir Canadá. Le exportamos ahí que el 13.7, pues tampoco es la gran cosa. Todo la América del Norte para nosotros es Estados Unidos y listo, Canadá no existe. Este es el otro punto. Esta es nuestra otra exportación. Exportamos bienes, exportamos gentes. Y ahí está una exportación que es el problema. Ahorita es uno de nuestros grandes problemas. Esta presencia de mexicanos y descendientes de mexicanos. La barra roja es Hispanic Population, y ahí entran todos, toda América Latina y de otras partes, pero la barra azul es la población norteamericana, la población que está en Estados Unidos de origen mexicano, y la barrita verde son los que sí nacieron aquí y se fueron allá. Los otros son hijos de los que se habían ido antes y ya nacieron allá, pero el censo los puede detectar. A los hijos de migrantes viejos que ya nacieron allá pero mantienen su característica de ser de origen hispano, pero no se han mezclado suficiente. Entonces, de toda la población de origen hispano que hay en Estados Unidos, pues la principal es la mexicana, y poquito menos de la mitad de esa de origen mexicano es de mexicanos nacidos aquí. Quiere decir que nuestra población, el 10% de los mexicanos nacidos aquí están allá. Este es un problema político, cultural, económico. Aquí está también otro resultado, las remesas que vienen de Estados Unidos para México. En 2009 bajaron, pero luego volvieron a subir. Ahorita ya está la otra barrita, ya estaría un poquito más arriba de la de 2010, serían ya un chirris para arriba. Bastante nos viene, este es el resultado en dólares de nuestra exportación de personas. Esto también está interesante. Esta no deja de tener su gracia. Ahora están disminuyendo los mexicanos que emigran a Estados Unidos de manera ilegal, pero lo que está subiendo muchísimo son los guardias norteamericanos, están resguardando la frontera. Entre menos mexicanos van, más guardias hay, y ahora ya tienen un problema, que tienen una sobreproducción de guardias. Y literalmente de donde saqué eso estaba el reportaje, dice, bueno, fuimos a la estación de la Border Patrol tal, dice, y no había más que un mexicano que tenían detenido allí, y los otros guardias estaban platicando porque no tenían nada que hacer, pero ya están armado el paquete para impedir que siga aumentando la presencia de mexicanos en Estados Unidos. Vamos a ver cómo se comporta en los años por venir, no lo sé.
No he visto predicciones si va a seguir bajando o va a volver a subir. Lo que sí es que hay superávit de guardias en Estados Unidos. Bueno, ese es el otro problema, no nada más de ellos, sino nuestro, es el de las drogas. Están las zonas de influencia de los carteles, esto parece un arcoíris. Aquí están los otros carteles, aquí están las rutas del narcotráfico, eso parece fantástico, parece como un tráfico aéreo, esto está por todos lados, hay flechas que van, flechas que vienen, entra la droga por allá, se concentra aquí, se va para arriba. Los municipios más peligrosos de México según la Secretaría de Seguridad. Esto parece que tiene viruela el país, véanlo. Ese no lo he puesto al día. Este es el ejecutómetro, que también hay que tener un cierto sentido del humor para ponerle así, pero así le puso el Reforma, y se lo recomiendo para que vayan siguiendo semana a semana cuántos ejecutados hay. Estaba antes del fin del año pasado, luego se siguió y desde luego cada año le gana al otro, aunque el crecimiento ahora está detenido, digamos en alrededor de 12,000, 13,000 muertos por año, ahí está llegando a su límite. Bueno, este es el problema al que vino a tratar públicamente Biden, ¿no? Ya no trataron tanto el problema de la migración, no trataron el problema del comercio, no trataron la posición de México en Naciones Unidas. Pues, ¿cuál posición? Si ya no tiene posición en la OEA o eso, que eran problemas antiguos cuando México disentía de Estados Unidos en los foros internacionales. Ahora ni idea tenemos de cuáles son los foros internacionales, aunque dicen no, México tiene una política, tiene el G20 y vamos allí a poner ¿a poner qué? Además de sitio físico, no sé qué puede hacer una economía que no avanza para vamos a liderar a Estados Unidos y a Europa. No entiendo francamente este entusiasmo del gobierno mexicano por presidir el G20. Pero este problema es entonces el que está ahora en el centro. Recuerden que en 2001, cuando va Fox a Estados Unidos, el problema es la migración. Y se dice, ya desnarcotizamos. La agenda mexicana con Estados Unidos es la migración, y además Fox le puso el tema, no esperó a que se lo pusieran, y le dijo: necesitamos la ley de migración y la queremos ahora, lo cual les cayó de la patada. Entonces estaba la Condoleezza Rice ahí como la encargada de la seguridad nacional y dijo que no la habían consultado y que eso no se hacía. Pero Fox estaba pues, con el bono democrático encantado, ahora sí, ahora, y págate las que nos viene lo de las Torres Gemelas, y allí se quedó la política migratoria. Hasta el día de hoy no se toca. Los republicanos están dale con que hay que ser más duros con México, pero supongo que no van a ganar. Y los demócratas, de manera más calmadita, están con el problema de las drogas. Entonces, esto es la ayuda norteamericana a México en este problema de las drogas, que es francamente ridícula y humillante, porque véanle ustedes ahí cuáles son. 700, la fuente es hasta el 2010, 760 millones de dólares. Eso se los podemos dar nosotros a ellos sin mayor problema. Las reservas internacionales de México, ¿cuántos son? 100,000 millones de dólares por ahí. Bueno, tomen 760 y agarren su iniciativa Mérida y llévensela. por algún lado. Es
nada comparado con lo que México gasta en su sistema de seguridad, que son alrededor de 10,000 millones de dólares al año. El ejército está ahora cada vez requiriendo más recursos, la armada más recursos, la policía federal más recursos. Estamos gastando una buena cantidad de recursos en esto. Y aquí concluyo porque sí, ya me pasé, ¿verdad? Y ya andan, como diría Germán, se andan. El punto es que el tema del narcotráfico es ahorita el central en la agenda, el más llamativo, no es el más importante, es el más llamativo. Y no tenemos una respuesta clara para ese problema, porque no es realmente nuestro problema como mexicanos, es un problema que nos trasciende, porque la fuente principal de demanda sigue estando en Estados Unidos, aunque ahora nosotros ya estamos aumentando nuestra demanda. El abastecimiento de armas de los carteles viene de Estados Unidos. El recurso en dinero que se calcula entre 19,000 millones de dólares y 39,000 millones de dólares, es un cálculo hecho más o menos. Yo creo que el valor del narcotráfico en México es pues así, nadie sabe, pues porque es ilegal, ¿no? Pero esos son los cálculos que tiene el gobierno norteamericano, con esos funciona. Que el valor del narcotráfico en México, al menudeo, todas las drogas que México o importa y reexporta a Estados Unidos o las produce aquí y las exporta a Estados Unidos, el valor al menudeo que entrega a los diferentes distribuidores en Estados Unidos el narco mexicano va entre 19,000 y 39,000 millones de dólares. Se me hace mucho el de 39,000, pero 19,000 pues, no está mal. Las remesas son más o menos eso, ¿no? 23,000, 24,000 millones de dólares, por ahí está. Entonces la exportación de petróleo, las remesas, el narcotráfico andan parecidos, en el mejor de los casos, si no es que el narcotráfico anda más arriba. Pero eso no lo sabemos. Entonces está narcotizada la agenda de la relación con Estados Unidos, en parte porque México quiso, porque decidió el gobierno mexicano poner el acento en eso. Pudo haber decidido ponerlo en alguna otra cosa, pero no, por razones que ya no vienen ahorita al caso, por razones que no necesariamente tenían que ver con el narcotráfico, se decidió que esa sería la política central del gobierno de Felipe Calderón. Desde el primer mes de gobierno, y Estados Unidos la aceptó, y entonces ya se volvió un círculo que se retroalimenta. Tú dijiste que será, vamos a tomarte en tus propios términos, ahí te va la iniciativa Mérida, que es mexicana formalmente. Otros podrán decir, bueno, mexicana, quién sabe, pero de acuerdo a las constituciones oficiales, fue México el que le solicitó a Estados Unidos porque era un problema común. Ellos tenían una buena parte, una dosis de la responsabilidad. Y luego podemos incluso preguntarnos, bueno, ¿y por qué están y quién prohibió las drogas? A lo largo de la historia de la humanidad es nada más en los últimos 100 años cuando han estado prohibidas. Y si no se hubieran prohibido, ¿qué hubiera pasado? ¿Quién decidió prohibirlas? Los norteamericanos, eso sí, no hay ninguna duda. Fue en Shanghái en 1909, 8, 9, cuando se decidió, y luego vino una convención poco antes de la Primera Guerra Mundial, y de ahí para adelante sigue con una gran inercia la idea de que tiene que prohibirse. Y luego se prohibió el alcohol, pero luego el alcohol se echó para atrás, y los otros no. Entonces, el presidente de Guatemala, Otto Pérez, el general, ya dijo que bueno, hay que repensarlo, a lo mejor no conviene seguirlas prohibiendo. Biden dijo ayer, ni lo piensen, ni lo digan.
van a seguir prohibidas. Entonces, esta política que tiene su anclaje sobre todo filosófico y económico en Estados Unidos, va a seguir con nosotros y no tenemos ninguna idea clara de cómo terminar con eso. Ahora los candidatos han dado cada quien su visión y Andrés Manuel dice, bueno, pues hay que trabajar en la sociedad y darles de empleo a los jóvenes. Bueno, y eso es a la larga. Y nadie está seguro de que si uno les da empleo, los que decidieron meterse eso, porque es un mercado muy atractivo. Hay un libro, no lo cito aquí, pero acaba de publicarse, el autor no pueden olvidarlo, es un inglés y su apellido es Grillo, así que no pueden olvidarse. Entonces el señor Grillo tiene el cálculo de la ganancia en México de 1 kilo de cocaína, llegadita de pasta, llegadita de Colombia, y ese mismo kilo cuando el último mexicano se lo entrega al distribuidor en Texas o en Nueva York, la ganancia es de 6,000 veces. Ahora, ¿cuánto ganará la Volkswagen en hacer carros? Pues si gana el 20%, ya se puede dar por bien servida. Alguien que gane en un negocio normal aquí en México el 10%, pero este negocio ganan 6,000 veces. O sea que el 100% y luego se va hacia arriba. Es un negocio y no alcanzo a imaginarme. Vi el cálculo de Grillo en su libro, que ya está en inglés, ya está. Entonces se mete uno a Google, pica uno Grillo, le van a salir varios libros, no hay uno, pues solamente hay uno sobre el narcotráfico. Ese tiene las últimas cifras sobre esto. Y como buen inglés lo ve con cierta distancia, pues no es un problema. El problema es de México y de Estados Unidos y de América Latina. Bueno, pero en esas estamos. Y finalmente, para concluir esto, México siempre había tenido una gran política hacia Estados Unidos, desde el régimen liberal, sobre todo desde Porfirio Díaz. Juárez no mucho, pero Porfirio, don Porfirio, sí que tenía un proyecto de ir adquiriendo mayor capacidad de independencia, modernizando económicamente a México, pero a través de distintos canales, que no fuera Estados Unidos el que dominara. Si hubiera visto esa bola que vimos hace rato, donde México le exporta el 80 y tantos por ciento, 85% de todas sus exportaciones a Estados Unidos, se mueren, ¿no? Porfis. Eso era lo que no quería. Quería todo mantenerlo desperdigado entre Europa, Estados Unidos y, como dije, en principio ya tenía pensado en Japón. China no, porque pues era imposible en ese momento. La revolución tiene la idea del nacionalismo y de recuperar los recursos naturales, no nada más el petróleo, sino la tierra.